Hola a todos, vamos a empezar con lo que es el aparato cardiovascular y para eso les conviene y les recomendamos tener un dibujo, ¿sí?, del corazón con sus cuatro cámaras, las válvulas, los vasos que salen y entran del corazón. Eso relacionado con el circuito mayor y el circuito menor. Y de esa manera van a poder estudiar mirando el gráfico, lo cual va a ser bastante didáctico y bastante práctico también. En cuanto al interrogatorio, uno tiene que pensar que aquellos recién nacidos que consultan sus padres o el mismo neonatólogo, ¿sí?, Eh, por algún encuadro tal vez de cianosis o soplos, generalmente están relacionados a cardiopatías congénitas. Lo que no quiere decir que estas no se lleguen recién a visualizar en edades más avanzadas. Esta imagen es solo a modo de visualizar lo complejo que puede llegar a ser el neonato con cardiopatía congénita. En la edad adulta ya pueden aparecer trastornos degenerativos, por ejemplo la arterioesclerosis o el ateroma, la ateroesclerosis. Y ahí tenemos que tener en cuenta la relación de el esfuerzo, el estrés, con situaciones de isquemia cardíaca, ¿sí?, u otras patologías como por ejemplo una ACV a causa de un ateroma. Podemos visualizar cómo una placa de ateroma obstruye la luz vascular, formando también a veces flujos turbulentos o directamente obstruyendo el pasaje de sangre, más allá obviamente de la obstrucción. En relación al sexo, el infarto y el cor pulmonale suelen estar más asociados al sexo masculino. Pero tener en cuenta también que tanto el embarazo como la situación misma del parto pueden llegar a desencadenar alguna patología que hasta el momento no manifestaba ningún síntoma. En este caso, una mujer que no ha tenido una vida muy activa o tal vez cierto sedentarismo puede no llegar a desencadenarse los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, que pueden aparecer en el embarazo e incluso en el parto, simplemente por el hecho de mayor demanda del músculo cardíaco. Entonces, ante esta mayor demanda energética, el corazón tal vez entra en insuficiencia o tal vez se manifiesta una isquemia cardíaca. Algunas patologías pulmonares están relacionadas con lo laboral y pueden llegar a generar desde hipertensión pulmonar o cor pulmonale. Hay que ver si es patología restrictiva u obstructiva y cómo influye eso tanto en la circulación menor como en el corazón mismo. Por otro lado, tenemos atletas, ¿sí?, que tienen bradicardia sinusal porque el corazón es muy grande y el volumen minuto que mueve en cada contracción hace que la frecuencia baje para no superar justamente un volumen minuto fisiológico. Estos dibujos son a modo esquemático de ver cómo sería un corazón normal, la relación de la cavidad con el músculo cardíaco y cómo podría ser en el caso de un corazón dilatado, con cavidades dilatadas. Dentro de la anamnesis está la importancia de preguntar cómo fue el inicio de la enfermedad. Una enfermedad cardíaca puede presentarse en forma brusca, desencadenada tal vez por una situación de ejercicio o estrés, o simplemente aparecer en forma gradual, en donde el paciente para dormir cada vez tiene que
poner más almohadas, o sea, dormir cada día más semisentado. El comienzo brusco del dolor anginoso puede ser desencadenado tal vez por un esfuerzo o tal vez no, pero sí es importante que tal vez ese paciente no haya tenido nunca antes ninguna manifestación cardíaca. Y esa puede ser el único aviso y terminar con su vida. O sea, la isquemia y la necrosis del músculo cardíaco es tan grande que la insuficiencia cardíaca no es compatible con la vida. Estamos en lo que es el circuito menor o pulmonar. Tenemos que recordar que la sangre que hace hematosis en el pulmón va a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y de ahí al sistema mayor o circulación sistémica. Supongamos que una insuficiencia cardíaca izquierda, ya sea desencadenada por falla del músculo cardíaco o una crisis de hipertensión arterial sistémica, puede hacer que la sangre se vea enlentecida en su paso hacia el ventrículo izquierdo y hacia la circulación sistémica y se acumule rápidamente en los pulmones, haciendo una extravasación y provocando un edema agudo de pulmón. Eso gradualmente progresivo puede ser desde cuestiones de esfuerzo, el paciente que se siente agitado cuando hace mucho esfuerzo, después con un menor nivel de esfuerzo, después solo al caminar y tal vez incluso en reposo. Uno tal vez lo puede ver desde lo respiratorio, pero piénsenlo también desde lo cardíaco. Este suele ser el paciente que nombramos anteriormente, que para dormir va aumentando el número de almohadas. Recordemos que el corazón se encuentra un poco a la izquierda de la línea media, dentro de la cavidad torácica y con un desvío del eje de 45 grados en el sujeto normolíneo, un poco menos en el longilíneo y un poco más en el brevilíneo. Para su estudio podemos pensar en el corazón como un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho, que está incluido dentro de lo que llamamos circulación menor, recibe la sangre venosa de las venas cava superior e inferior a la aurícula derecha, de ahí a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho, del ventrículo derecho por la arteria pulmonar que llega sangre venosa, lleva sangre a los pulmones dividiéndose en dos, ¿sí? Una derecha y una izquierda. Una vez que la sangre hace hematosis, vuelve a la aurícula izquierda por las cuatro venas pulmonares, pero llevan sangre arterial, esas cuatro venas pulmonares. El corazón izquierdo está incluido en el circuito mayor, ¿sí? Recibió la sangre que venía de la aurícula izquierda, sangre arterial que pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, de ahí sale la aorta y se distribuye a la circulación sistémica. Y luego recordemos que volvía por el sistema venoso a la aurícula derecha. Entonces tenemos dos circuitos, el circuito menor o circulación menor o pulmonar y el mayor o sistémico. Y pensemos, y les hago una pregunta para que vayan a buscar, ¿cuál de los dos circuitos tiene más presión? ¿Cuál de los dos circuitos maneja más presión? Este es el gráfico que quiero que tengan ustedes, que lo hagan, ¿sí? Lo dibujen en una hoja, lo tengan junto con el dibujo del corazón y sus cuatro cámaras con vasos que vienen y salen de él. Y así acá pueden explicar bien lo que es la circulación pulmonar y la sistémica. Fíjense que la circulación pulmonar llega sangre venosa que venía del sistema cava, ¿sí? Va a oxigenarse a los pulmones, luego vuelve en forma de sangre arterial a través de las cuatro venas pulmonares, esa ya es sangre oxigenada, y se distribuye a través de la aorta por la circulación sistémica. Bueno, este dibujo lo tienen que hacer ustedes y tenerlo siempre a mano para repasarlo y para entender cuando hablemos de patologías.
todavía tienen dudas de cómo está el corazón del tórax, qué parte lo componen y demás, vuelvan y hagan un repaso de anatomía, busquen sus apuntes de anatomía y tengan en claro eso sí antes de poder avanzar con esto. Bien, recordemos que como cualquier situación donde el paciente le vamos a sacar la ropa, tiene que estar cómodo, estar adecuada la iluminación y la temperatura del ambiente, obviamente la privacidad. Si yo voy a observar, es importante tener una iluminación, contar con una luz tangencial. Eso quiere decir que yo pueda ver fácilmente el choque de punta o algún latido que se observe entre las costillas. El silencio para poder auscultar y detectar tal vez soplos poco audibles. Y obviamente evitar interferencia de auscultar sobre la ropa. La posición del explorador es similar a la de la región abdominal. El explorador está por la derecha y lo que vamos a buscar es tener el paciente en decúbito dorsal, pero también en decúbito lateral izquierdo. Tal vez queremos acentuar la cercanía del corazón a la parrilla costal con esa posición, pero lo mismo también sentado e inclinado un poco hacia adelante, buscando exactamente lo mismo. Pensemos eso, ¿sí? Tratar de acercar el corazón a la parrilla costal para observar algún latido, pero también para auscultar mejor y evitar la interferencia de los pulmones, ¿sí? También vamos a utilizar la inspiración profunda y la expiración para buscar cambios de ritmo y también algún soplo que pudiera aparecer. El pulso arterial nos va a dar distinto tipo de información. ¿Qué es el pulso? El pulso no es más que la palpación del volumen de sangre que fue eyectado en el ventrículo izquierdo en la sístole, ¿sí? También al sentirlo, también vamos a poder calcular su frecuencia y evaluar el ritmo con el que aparece. ¿Qué va a depender esta onda de presión, ese pulso que palpamos? Va a depender no solo del volumen que se eyectó, ¿sí? De la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, sino también de la aorta que se distiende recibiendo esa sangre y después hace un retroceso elástico, ¿sí? De las principales arterias y obviamente de la resistencia arteriolar periférica. Bien, ¿qué pulsos voy a buscar? Uno de ellos es el pulso carotidio. Busco el músculo ECOM y lo palpo anterior, ¿sí? Sobre el recorrido de, obviamente, las carótidas, por delante un poco del ECOM, ¿sí? Así que primero buscamos el ECOM con una pequeña contracción o una resistencia, ¿sí? Con la cabeza girada para el lado contrario y un poquito de flexión o un poquito de resistencia, ubicamos el ECOM, lo palpamos al pulso carotidio por delante de este. El pulso axilar es un poquito más difícil tal vez de encontrar en algunos casos. Hay que buscarlo profundo en la fosa axilar, por detrás del borde posterior del pectoral mayor. O braquial lo puedo encontrar por sobre el pie del codo, ¿sí? En la parte medial al músculo justamente bíceps braquial. Pulso radial es más uno de los que más comúnmente palpamos, ¿sí? Sobre todo para tomar la frecuencia cardíaca. Es de muy fácil acceso porque está en la cara anterior de la muñeca, ¿sí? Entre la apófisis estiloides del radio y el flexor radial del carpo. Fíjense cuando palpamos que podemos usar dos o tres dedos.
el dedo distal, el más distal, presionamos un poquito más. Con el del medio lo tenemos más superficial para sentir el latido. Y el dedo más proximal, si lo hacemos con 3 dedos, presionamos menos que el distal, ¿sí? No clavo la punta de los dedos, sino que tengo que palpar con el pulpejo de los dedos. Empezamos suave y vamos aplicando un poco de presión hasta que tengamos un poquito más de práctica. Otros dos pulsos son el pulso femoral, que lo palpamos un poco por debajo del pliegue inguinal hacia la parte medial, y el popliteo en la cara posterior, obviamente, de las rodillas, en el hueco popliteo, generalmente con el paciente en decúbito dorsal, con leve flexión de la rodilla, pero también puede ser en prono o decúbito lateral. Eso va a depender de la habilidad de cada operador. El pulso pedio lo palpamos en el dorso del pie, lateral al tendón extensor del hallux, y obviamente toda palpación de pulso es transversal a la arteria. Recuerden también que se puede hacer con 2 o 3 dedos. Ahora, ¿por qué? Nos vamos a preguntar por qué tenemos que palpar en tantos lugares el pulso. ¿Por qué buscamos un pulso distal? Bueno, piensen si ustedes le encuentran un buen latido a nivel popliteo, pero un mal latido, muy pobre a nivel distal, a nivel pedio, ¿sí? Es muy importante reconocer también los pulsos en forma bilateral y comparativamente, y eso nos puede hablar tal vez de alguna obstrucción o directamente un paciente que está en shock, el pulso débil y la falta de pulsos distales me hablan de la gravedad del cuadro. Y por último, el pulso tibial posterior lo vamos a buscar detrás del malilo interno de cada tobillo. Recuerden hacer comparativamente la palpación de los pulsos, ¿sí? En todas las extremidades de un lado y del otro. Bien, ahora quiero que cada uno se busque el pulso a sí mismo en todas las zonas que estuvimos recomendando y también pálpenselo a alguien de la familia o que conviva con ustedes. Como dijimos anteriormente, el pulso radial es el más buscado para ver, por un lado, la frecuencia, reconocer la frecuencia y el ritmo y otras características del pulso, como la onda de pulsátil y demás. Y también dice acá que si no encuentro el pulso fácilmente, puedo ir a buscarlo en otros lados, como el carotidio o el femoral. Lo que tenemos que tener cuidado con el pulso carotidio, si una persona está muy hipotensa, al obstruir la arteria carotidia estamos disminuyendo aún más la irrigación cerebral. Así que a estar atentos con eso. Si ya hicieron la práctica y se encontraron el pulso en todos los sectores que propusimos, ahora tenemos que empezar a sentir cómo es ese pulso. Una de las cosas que tenemos que reconocer es la forma de la onda del pulso. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que sentir cómo el pulso va ascendiendo y luego descendiendo. Eso al tacto. Lo que quiero decir es que en mi dedo tengo que sentir esa onda ascendente y descendente. Esa presión de la sangre en su punto máximo, cómo va subiendo y después cómo desciende. Una vez que aprendí a reconocer el pulso, a palparlo, tengo que buscar ahora la amplitud. O sea, ya sé cuándo asciende, cuándo desciende, lo siento en mi dedo. Bueno, a ver cuánto dura eso, desde que inicia hasta que llega al máximo. La frecuencia del pulso, si el paciente tiene un pulso rítmico, lo puedo tomar en 15 segundos y multiplicarlo por 4. En el adulto normal va a estar entre 60 y 85 latidos por minuto, tal vez en los deportistas es más cercano a 60 o incluso un poco por debajo.
Hablamos de taquicardia en aquella persona que tiene ya de base en reposo más de 90 latidos por minuto y bradicardia por menos de 60 latidos por minuto. Recordemos que un neonato o un lactante muy pequeño, si el pulso está por debajo de 60 latidos por minuto, es una bradicardia con riesgo de vida y seguramente si es un paciente internado empezaremos a masajearlo cuando llega a los 60. Lo que quiere decir que no vamos a esperar que baje en ese paciente pediátrico por debajo de 60 latidos por minuto antes de empezar a hacer masaje cardíaco y evaluar obviamente el porqué de esa bradicardia y ese posible paro. Aquí es donde tenemos que evaluar si la frecuencia, si el latido es rítmico o al revés, si es irregular, si hay una presencia de una arritmia. Algunos de ustedes tal vez ha tenido, ¿sí? Un momento de subir una escalera o estar haciendo deporte y de repente sentarse o acostarse y sentir como que le salta el pecho, o sea, sentir las pulsaciones, en realidad el corazón, la contracción cardíaca, como palpitaciones. Y tal vez eso es una pequeña arritmia que se llaman extrasístoles. Bueno, esa alteración del ritmo, si es constante, puede presentar una patología, justamente una arritmia cardíaca, y debe ser evaluada por el cardiólogo. Bien, ¿qué tipos de pulsos hay? Bueno, podemos encontrar, como por ejemplo hablamos recién de la extrasístole, lo que se llama pulso bigeminado, donde sentimos el primer pulso un poco más fuerte e inmediatamente uno un poco más débil, seguido de una pausa compensatoria. Es como un adelantamiento del segundo latido. Pulso Zeller es un pulso que se palpa amplio, pero de un ascenso y descenso rápido. Aparece, acá está el ejemplo de en grandes insuficiencias de válvula aórtica. Pensemos lo siguiente, la válvula aórtica es la válvula que impide que la sangre retorne al corazón luego de la sístole del ventrículo izquierdo. Si está insuficiente, lo que va a suceder es que parte del volumen que eyectó va a volver, ¿sí?, al ventrículo izquierdo. Entonces, manda mucho volumen, porque piensen que tiene volumen que le llega de aurícula izquierda, o sea que llega de los pulmones, pero también el que retrocedió ya de la pulsación anterior, del latido anterior, manda ese volumen rápidamente, pero ¿qué sucede? Ese volumen, en vez de simplemente la aorta hacer el retroceso elástico, ¿sí?, parte del volumen se pierde volviendo al ventrículo. Ese es el porqué del pulso Zeller. Si elevo el brazo del paciente por sobre el nivel del corazón, puedo llegar a sentir mejor esta manifestación del pulso Zeller. Este pulso es muy difícil, casi imposible de palpar, es el pulso dícroto. eh, Refiere que tiene una onda pequeña en la fase descendente y que se da en fiebre tifoidea. Así que recuerden, prefiero que se acuerden más los otros pulsos que este pulso en particular. El pulso sí es importante, el pulso filiforme. Fíjense que la descripción es de pulso rápido, o sea, el paciente está taquicárdico, pero es débil y de poca amplitud, o sea, apenas lo palpo debajo de mi dedo. ¿Por qué? Porque el paciente suele estar hipotenso, ¿sí?, en deshidratados que también tienen poca volemia o directamente en shock. Lo que me está hablando es de la clínica del paciente. El paciente tiene mucha frecuencia, pero el pulso es apenas palpable, muy débil y de muy poca amplitud. Ahora hablar un poco del ritmo. Generalmente yo tengo que sentir el latido, ¿sí?, cuando estoy palpando un pulso, de la siguiente manera.
Tiene cierto ritmo, ¿sí? Ahora, si yo lo que palpo es lo siguiente, entonces hablamos de una arritmia completa. ¿Cuándo? Cuando no solamente está alterada la amplitud, sino también la frecuencia va a ir variando si solo tomo en pequeñas fracciones de segundo. Entonces, lo más común es la fibrilación auricular. ¿Por qué se da esto en el pulso? Porque se eyectan distintos volúmenes desde el ventrículo. ¿Por qué? Porque hay distintos tiempos de llenado y distintas contracciones también. Cuando hablé de llenado, hablo de llenado ventricular. Bien, hay arritmias que son normales como la arritmia respiratoria, donde va a haber un pequeño aumento de la frecuencia cardíaca en el momento inspiratorio, con una vuelta a la normalidad o un pequeño descenso en el momento expiratorio. Se da sobre todo en personas jóvenes, ¿sí? Y realmente es un fenómeno normal, no se remite a ninguna patología. Cuando hablamos de un efecto paradójico, una respuesta paradójica, estamos hablando que hay una respuesta a algún suceso o algún fenómeno que queremos provocar o que se provoca, pero que es contraria a lo normal o a lo que esperábamos. El pulso paradójico me habla de una disminución del pulso arterial al momento de inspirar, ¿sí? Con una ingurgitación de venas yugulares. ¿Cuándo se puede dar esto? Cuando la presión que genera la inspiración, o sea, el aire que entró a nuestros pulmones, hace colapsar, ¿sí? O disminuye mucho el retorno venoso al corazón y a su vez disminuye la volemia que se va a eyectar. Entonces, por un lado se ingurgita la vena yugular porque no puede entrar sangre al ventrículo, a la aurícula derecha, ¿sí? A través del sistema cava, por aumento de la presión intratorácica. Tal vez algún paciente que tenga un atrapamiento aéreo como un EPOC, el cual se inspira mucho, más encima el aire que tiene atrapado ya está colapsando al corazón, tiene un corazón en gota, muy pequeño en relación, vamos a ver después lo que es el índice cardiotorácico, y tiene disminuido lo que se llama la precarga del ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese aumento de presión intratorácica disminuye por colapso el llenado ventricular. Bien, esa presión inspiratoria, esa presión intratorácica aumentada por la entrada de aire, puede aumentar lo que está produciendo, por ejemplo, un derrame pleural importante con taponamiento cardíaco, muy similar a lo que hablamos anteriormente, o también una embolia pulmonar masiva. Ahora pensemos que la válvula aórtica está estenótica, o sea, le cuesta abrir, cuesta pasar la sangre a través de la aorta, de la válvula aórtica. Entonces, el pulso parvus et tardus es de poca amplitud y ascenso lento. ¿Por qué? Porque el llenado va a ser más lento porque tenemos un menor orificio de salida y no va a alcanzar a mover mucho volumen de entrada, por eso tampoco va a tener una gran amplitud. El otro pulso que nombramos acá es el alternante, que tiene amplitud normal, un primer pulso, pero le sigue uno de menor amplitud. Ahora, el ritmo es normal, no son dos seguidos con pausa compensatoria como en la extrasístole. Acá los dos, ¿sí? Tienen distinta amplitud, pero el ritmo es normal y se puede dar en insuficiencias cardíacas muy avanzadas. O sea, acá no está alterado la frecuencia, sí está alterado el pulso, que es alternante en su amplitud. Entonces yo tengo que anotar una historia clínica. Bueno, ¿cómo está la amplitud de los pulsos en los distintos lugares donde lo palpé? ¿Sí? Carótidas, pulso radial, pulso humeral, pulso popliteo, pedio.
Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir, bueno, pulsopedio, puedo poner el signo negativo, que quiere decir que no se palpa. O al revés, un solo más es, se palpa pero disminuido, 2 normal. Si le pongo 3 más en ese pulsopedio, quiere decir que está aumentado, y 4 más que está muy aumentado. Entonces, de esa manera pongo el nombre del pulso que palpé y los signos más o menos según la amplitud. Ahora, además de palpar, también puedo auscultar un pulso. Fíjense que lo estoy auscultando con la campana, no con el diafragma. ¿Y qué estoy buscando? Estoy buscando flujo turbulento, o sea, si hay algún soplo. Y recuerden que un soplo va a ir en el sentido de la circulación, o sea, el sonido se va a desplazar en el sentido de la circulación. Y me puede hablar de algún tipo de obstrucción, ya sea valvular, si es cercano al corazón, o en la bifurcación, alguna bifurcación arterial, o tal vez una arteria con algún trombo o ateroma. Como ejemplos, podemos buscar sobre las carótidas, cercano en la base del cuello, buscamos eh, soplos que vengan irradiados desde alguna válvula del corazón, por ejemplo, de la aorta. Si me voy un poco más arriba, por cerca del ángulo de la mandíbula, ahí lo que voy a buscar, ¿sí? Un soplo producido en la bifurcación de entre la rama interna y la externa, ¿sí? Tal vez por una estenosis carotidia. Eso lo podríamos constatar a través de una ecografía. Podemos buscar también en epigastrio por estenosis de arterias renales, que se pueda ocultar algún soplo ahí. Por estenosis de arterias ilíacas en fosa ilíaca y de arterias femorales en región inguinal o bajo el ligamento inguinal. Lo que buscamos siempre con el soplo es el flujo turbulento, que termina haciendo ruido donde no debería escucharlo. Bien, ahora vamos a ir a lo que es presión arterial. La presión arterial no es más que la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Y ahora piensen por qué la sangre o cómo es el mecanismo por el cual la sangre ejerce esa presión. Entonces, esa presión que ejerce la sangre va a depender, entre otras cosas, ¿de qué? Del débito sistólico. Eso quiere decir del volumen que sale eyectado desde el ventrículo izquierdo, el volumen de sangre que empuja el corazón. Otro factor importante es la distensibilidad de la aorta. La aorta tiene que ser complaciente, la aorta y las grandes arterias, ser complacientes a ese volumen de sangre, ¿sí? Que se puedan distender. Por otro lado, tenemos la resistencia vascular periférica, ¿sí? Ya más a nivel arteriolar, perdón, referida sobre todo dependientes del sistema nervioso autónomo. Y obviamente de la volemia, el volumen circulante, ¿sí? De sangre arterial. Entonces, del volumen de eyección del ventrículo izquierdo, de la distensibilidad de aorta y grandes arterias, de la resistencia vascular periférica y de la volemia circulante. Muy bien, ahora busquen su dibujo del corazón y si no lo tienen, frenen ahora el video y pongan a hacérselo. No hace falta que sea tridimensional, ¿sí? Lo pueden hacer solamente en 2 dimensiones, en donde de la aurícula derecha lo que pueden hacer es dividir, ¿sí? En 4 para tener las 4 cámaras. A la aurícula derecha le llegan las venas cava superior e inferior, del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar que lleva sangre venosa. La aurícula derecha y el ventrículo derecho están divididos por la válvula tricúspide. Fíjense el sentido de las valvas, ¿sí? Porque es importante para saber cuál es la dirección de la sangre. La arteria pulmonar se divide en dos y después el retorno al corazón es a través de 2 venas pulmonares, ¿sí? Fíjense, por cada arteria 2 venas. En total son 4
venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Recuerden que, como el color lo dice acá, traen sangre ya oxigenada, sangre arterial, por más que se llamen venas. La válvula mitral separa la aurícula izquierda del ventrículo derecho. Fíjense el sentido de las valvas para evitar justamente el retorno del ventrículo hacia la aurícula. Y la aórtica también, cómo es el sentido de las valvas, justamente para evitar ese retroceso hacia el corazón. Y hagan también el circuito mayor y el circuito menor. No sigan si no tienen aún esos dibujos, si no practicaron el sentido de la circulación, cómo están las valvas, cuáles son los vasos en cada cavidad que se comunican, ¿sí? Ustedes tal vez han escuchado hablar de presión máxima y mínima, y acá vamos a hablar bien, y vamos a hablar de presión sistólica y de presión diastólica. La presión sistólica va a ser la máxima presión que se va a alcanzar durante la sístole. ¿Y va a depender de qué? Del débito sistólico, o sea, de ese volumen de eyección, de la volemia circulante, ¿sí? Y de la distensibilidad de la aorta y las grandes arterias. Entonces, de esas tres cosas depende la presión sistólica. Bien, miremos este gráfico. A la izquierda vemos que lo que mide en altura es la presión en milímetros de mercurio. La línea roja no es más que la presión dentro de la aorta y la línea azul es la presión dentro del ventrículo izquierdo. Entonces vean lo siguiente, en sístole la presión dentro del ventrículo izquierdo llega a un máximo y luego desciende. ¿Por qué? Porque el corazón ya, el músculo ya se contrajo y por otro lado ya se fue expulsando la sangre. O sea, ya no queda más que expulsar ni más músculo que contraer. Y fíjense cómo cae la presión en diástole, ahí es donde el ventrículo se vuelve a llenar de sangre por diferencia de presión, ¿sí? La aurícula va a tener más presión que el ventrículo y por eso fluye sangre de aurícula a ventrículo. Recuerden eso, la sangre se mueve por diferencia de presiones. Ahora miren la diferencia a nivel de la aorta. La aorta, ¿qué hizo? Se llenó de sangre, llegó a un máximo, ¿sí? Cuando se cierra, ¿sí?, la válvula aórtica, lo que sigue generando presión, y por eso la presión no cae mucho, es el retroceso. Una de las cosas es el retroceso elástico de las grandes arterias, ¿sí? Recordemos también según la volemia circulante. Entonces, vuelvan a mirar el dibujo y observen cómo sube la sangre en azul dentro del corazón, dentro del ventrículo izquierdo en sístole, y cómo en diástole esa presión cae a un mínimo dentro del corazón, que es distinta a la presión que maneja la aorta y grandes arterias. O sea, fíjense que no hay una diferencia tan grande de presión. Bien, entonces, ahora en diástole, ¿sí?, vamos a ver lo que se llama presión diastólica, y es la mínima presión que va a ejercer la sangre contra las arterias en el momento de la diástole. ¿Y de qué va a depender? ¿Qué nos quedaba? La resistencia vascular periférica. Bien, entonces ahora que vimos esto y lo entendimos, si no, retroceden el video y lo vuelven a ver, volvemos a lo que era la presión del pulso, ¿sí? ¿Qué es lo que siento yo en el dedo cuando palpo el pulso? Esa diferencia de presión entre sístole y diástole. Porque siempre la arteria tiene presión adentro, ¿sí?, que es la presión diastólica. Ahora, la presión arterial puede variar durante el día, ¿sí? Va a influir el ejercicio, o sea, la actividad física, el estrés, el dolor, por ejemplo, o algún estimulante, que para algunos será Coca-Cola, para otros café, para otros el cigarrillo, y para otros serán las drogas. Bien, ¿cómo medimos la presión arterial? A través de lo que conocemos como un tensiómetro o esfingomanómetro. Fíjense que va a tener varios componentes.
El digital tiene solamente como un pequeño procesador, una pantalla y algunos botones, algunos es pantalla táctil y otro tiene unos botoncitos. Y tiene por otro lado la bolsa de goma conectada al tubo, que en el caso del digital va a ser en forma automática. El manual consta, además de esa bolsa de goma con una funda arriba que tiene un sistema de velcro para poder fijarlo en el paciente, tiene una perita para insuflar con una válvula unidireccional para tomar aire de afuera y otra válvula que la regularemos nosotros con nuestro índice y pulgar, de la misma mano que insuflamos la perita. Y podemos tener o un reloj o, en el caso de antes, que se usaba antes, era una columna de mercurio. Ya no se usa más por la toxicidad, obviamente, del mercurio. La presión la vamos a medir en el brazo, el paciente tiene que estar sentado o recostado y obviamente cómodo y relajado, ¿sí? Si yo voy a medir el estado basal o de reposo, justamente tengo que esperar que ese paciente esté relajado. Ahora, también puedo querer medirlo en el momento de estrés o de ejercicio. Por ejemplo, cuando uno se hace una ergometría, lo que hacen es someter a uno, al paciente, a un determinado ejercicio, por ejemplo, en una cinta de caminar a una velocidad de inclinación cada vez mayor, y evalúo, por un lado, el electrocardiograma, para ver si se presenta alguna arritmia o si hay algún signo de isquemia cardíaca, y por otro lado, la presión arterial, que debería ir subiendo a medida que voy aumentando la intensidad del ejercicio, pero no debería dispararse ni tampoco tener una respuesta plana. ¿Qué quiere decir? Que yo le aumento el ejercicio, la intensidad, porque le aumento la velocidad o la inclinación, la rampa de la cinta, y no responde con mayor presión arterial. Y ello también es índice de que algo funciona mal. Bien, hay algunas situaciones especiales. ¿A quién no le pasó que alguna vez se levantó de golpe y sintió que todo se le ponía oscuro, que se desmayaba y se tuvo que volver a sentar o acostar? Eso se llama hipotensión ortostática. Entonces, ¿cómo la podemos constatar? Paciente acostado, le tomamos la presión, una vez que la constatamos, le pedimos que se siente o se pare rápidamente y volvemos rápidamente a tomarle la presión. Y vemos la diferencia que hay entre la presión acostado y cuando se paró, o sea, en el momento inmediato de pararse. Por otro lado, también nos puede hablar de alguna obstrucción. Cuando yo tomo en los cuatro miembros, puedo comparar de un lado y del otro, ¿sí? Y ver si hay alguna una obstrucción. Por ejemplo, en un neonato, en una coartación de aorta, ¿sí? Donde tengo en un brazo más presión que en el otro. El manguito del tensiómetro lo voy a colocar en el brazo por 2 centímetros por arriba del pliegue del codo. Tiene que estar bien ajustado y no suelto ni tampoco muy ajustado, ¿sí? Pero sí bien pegadito. El velcro tiene que estar bien, bien cerrado y evitar que se desprenda. Tampoco lo tengo que sostener con la mano porque me va a dar variaciones de presión. Y recordemos que el paciente se tiene que haber sacado la ropa, porque si tiene alguna ropa de manga larga que se la sube para poder aplicar el manguito, eso puede estar generando una obstrucción y darme falsamente una medición de presión más baja. Bien, ahí miren cómo está puesto el manguito por sobre el pliegue del codo y fíjense el estetoscopio. ¿Qué pulso creen o sobre qué arteria, sobre qué vaso creen que va a ir apoyado? Y miren ahí en la imagen, no está metido dentro, ¿sí?, del manguito, dentro de la bolsa. Está libre por afuera y lo voy a sostener con mi pulgar. En mi caso, que soy diestro, con mi mano derecha manejo el insuflador, ¿sí?, la perita, y el regulador, la válvula para cuando quiero abrir y desinflar de a poquito. Y con mi mano izquierda, ¿sí?, sobre todo con el pulgar y mis dedos por detrás del brazo, sostengo el estetoscopio. Van a ver igual muchas veces que a fines prácticos muchos
médicos, enfermeros y demás ponen el estetoscopio, ¿sí? La campana por debajo del manguito. Recuerden siempre que cuando yo voy a medir el manguito, o sea, donde yo estoy midiendo la presión, tiene que estar a la misma altura que el corazón. Ni más arriba ni más abajo. No es algo que se haga siempre. La medición de la presión sistólica mediante el método palpatorio me permite corroborar cierta información y evitar a veces subir demasiado la presión cuando voy a palparle al paciente, cuando voy a tomarle, perdón, la presión al paciente. ¿Qué estoy haciendo ahora? Yo palpo la arteria, por ejemplo, radial. Una vez que tengo el pulso y ya había colocado el manguito, lo insuflo hasta que dejo de palpar ese pulso. Insuflo un poquito más y ahora empiezo a desinflar, o sea, abrir la válvula, lentamente dejo salir el aire. Donde vuelvo a sentir el pulso, mientras voy mirando el manómetro, veo qué presión era cuando apareció de nuevo, cuando volví a palpar el pulso. Y esa es la sistólica. O sea, primero siento cuando dejó de latir, o sea, dejo de sentir el pulso, y después cuando volvió. Ahí mido el reloj, ¿sí? El manómetro, y puedo tener seguridad de la presión sistólica. Y en este obviamente no voy a poder obtener la diastólica. Fíjense aquí, el operador, mientras con su mano derecha maneja la perita y la válvula, con la izquierda está palpando el pulso radial, mientras mira el reloj del manómetro, que lo tiene al revés, por cierto, ¿no? Pero bueno, ya está acostumbrado a verlo. Muy bien, ahora vamos a obtener tanto la presión sistólica como la diastólica mediante el método auscultatorio, que es el que conocemos todos habitualmente. Una vez ubicado el manguito por sobre el pliegue del codo, buscamos apoyar el estetoscopio donde palpamos el pulso braquial y lo que hacemos es insuflar el manguito tratando de superar esa presión sistólica obtenida mediante el método palpatorio. Luego, una vez superada, inflamos un poquito más y desinflamos poco a poco. Constatamos la presión sistólica al escuchar el primer latido y cuando dejamos de escuchar los latidos con nuestro estetoscopio, esa sería la presión diastólica. Como vemos en el dibujo, si bien no es lo correcto, es algo que comúnmente lo vamos a ver por una cuestión práctica de liberarnos una mano, ponen el estetoscopio por dentro del manguito, ¿sí? Sobre el pie del codo, donde palpamos el pulso braquial. Lo que debería suceder es que la presión sistólica obtenida por el método auscultatorio debería ser la misma que la obtenida por el método palpatorio. Dijimos anteriormente, cuando dejamos de escuchar ruidos, ahí marcamos la presión diastólica. Ahora, si en vez de dejar de escuchar esos ruidos, las pulsaciones, lo que sentimos es una diferencia de tono, una disminución del tono del pulso, esa sería nuestra presión diastólica. Cuando el pulso nunca desaparece, sería la auscultación. Bien, cuando describimos a la presión arterial, tenemos que constatar tanto la sistólica como la diastólica, que se mide en milímetros de mercurio. Lo normal o la media sería 120-80. Muchas veces la gente común dice 12,8, lo cual está mal dicho porque la unidad es milímetros de mercurio. Entonces sería 120 milímetros, 80 milímetros de mercurio. Y es importante decir, anotar en la historia clínica en qué parte del cuerpo y cómo estaba el paciente al momento de tomar la presión.
Agujero auscultatorio de Korkov lo que está demostrando es simplemente que encontramos una pausa luego de haber sentido el primer pulso. O sea, una vez que sentimos un primer latido, donde marcaríamos la sistólica, le sigue una pausa para luego volver a aparecer los latidos hasta que desaparecen, marcando así la presión diastólica. Es solo eso, ese agujero auscultatorio, como una pausa en la auscultación del pulso. Recordemos que el manguito debe ser acorde a cada paciente. Tenemos manguito para recién nacidos, neonatos, ¿sí? Para pediátricos, para adultos y también tamaños grandes para aquellos que tienen un brazo con mucho diámetro, ¿sí? Recordemos que el manguito no tiene que quedar ni suelto ni muy ajustado al momento de medir la presión. En el paciente adulto, los valores normales varían para la presión sistólica entre los 100 y los 140 milímetros de mercurio. Y lo ideal en estos casos es que no superaran los 120-130 milímetros de mercurio, mientras que para la diastólica está entre los 60 y los 90 milímetros de mercurio. También lo ideal sería que no superara los 90. ¿Qué queremos decir con esto? Que una presión superior a las 130-90 milímetros de mercurio, estamos pensando en una posible hipertensión arterial. Después veremos si eso se mantiene en el tiempo o si es un suceso, por ejemplo, simplemente por estrés o por ejercicio, lo cual sería una condición normal. Con lo anterior, lo que quiero decir es lo siguiente: si yo tengo una actividad física que me demande mayor consumo de oxígeno, mayor gasto energético, es normal tener la presión también más elevada. Ahora, en reposo, si yo tengo una presión alta en reposo sin nada que lo justifique, por ejemplo, una situación de estrés, por más que esté en reposo, es como si fuera ejercicio, un momento de ejercicio. Entonces, si el paciente no está estresado, está relajado, tranquilo y su presión arterial es alta, bueno, pensemos que ese paciente puede ser hipertenso. Para eso vamos a hacer mediciones, ¿sí? A lo largo del día y en días sucesivos en distintas condiciones y evaluar cómo varía la presión durante el día y con los sucesivos días. Muchas personas, sobre todo algunas mujeres, suelen tener la presión un poco más baja que la media. ¿Qué quiere decir? Que tal vez una presión de 170 milímetros de mercurio sea para alguien algo, una condición normal. Ahora, si en una persona, tal vez como yo, que tengo 120-80 normalmente, si llego a tener esa presión, realmente me siento muy mal. Entonces, la normalidad va a depender también de cada persona. Siempre recordemos que tenemos la presión arterial es simplemente un dato más, ¿sí? Es un signo vital que tiene que ser puesto en contraste o junto con otros síntomas y signos que presenta el paciente, junto con la clínica del paciente. ¿Qué otras cosas, qué otras manifestaciones tiene? Bueno, eso hay que ponerlo en el contexto, ¿sí? Para la auscultación, ¿sí? En la caja torácica vamos a usar lo que vamos a conocer como focos y áreas precordiales. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tratar de escuchar esos sonidos valvulares normales, como los cierres valvulares, auriculoventriculares y sigmoideas, aórtica y pulmonar. Ojo, los cierres son normales, las aperturas no. Pero también podemos escuchar, así como ruidos normales, ruidos patológicos, ¿sí? Como ruidos provocados por una estenosis o por una insuficiencia, o tal vez por algún otro tipo de obstrucción, o por flujo exagerado, flujo de sangre exagerado. Bueno, vamos a buscar tanto cuestiones normales como patológicas en distintos lugares, en distintos focos. Estos van a estar obviamente en la pared torácica y recordemos que el flujo sanguíneo lleva ese sonido en su misma dirección, ¿sí? O sea, en la dirección del flujo, desde el punto de origen. Los focos donde vamos a apoyar nuestro estetoscopio van a ser el foco aórtico, el pulmonar,
el foco aórtico accesorio o foco de ER, el foco tricuspidio y el foco mitral o apical. Y también tenemos que tener en cuenta las áreas esternoclavicular, el área ventricular derecha y el área epigástrica. Como referencias vamos a tener en cuenta la línea medio esternal y medio clavicular. Foco aórtico va a estar localizado en el segundo espacio intercostal derecho, justo en el borde derecho del esternón. Recuerden que ahí vamos a sentir, ¿sí?, a la válvula aórtica, porque en ese sentido va el flujo y la transmisión de sonido, ¿sí? O sea, se cierra la válvula aórtica y ese sonido se transmite más allá de la posición anatómica, ¿sí?, hasta el foco aórtico. El foco pulmonar está en el segundo espacio intercostal izquierdo, justo en el borde izquierdo del esternón, y va a representar, ¿sí?, el sonido de la válvula pulmonar. Ahí vamos a buscar a la válvula pulmonar. Obviamente este está un poquito más abajo en el segundo espacio, un poco más abajo que el segundo espacio intercostal. Recordemos que lo que escuchamos siempre va a ser en dirección al flujo, ¿sí? Y lo que escuchamos normalmente es el cierre valvular. El foco tricuspidio está a la izquierda del esternón, en la parte inferior, a la altura de la quinta articulación condrocostal izquierda, ¿sí? Y es un área de aproximadamente 3-4 centímetros. Va a representar obviamente el tracto de salida de la válvula tricuspidia y obviamente la dirección de transmisión del sonido que sigue al cierre de la válvula tricuspidia. Recuerden, es normal escuchar los cierres. Las aperturas, si las escuchamos, es patológico. Bien, el foco mitral o apical está en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular. Y no solo vamos a ir a buscar el sonido que produce el cierre de la válvula mitral, sino también del ventrículo izquierdo. En la misma zona podemos ver un latido que sería el choque de punta. En el área esternoclavicular, por ejemplo, podemos evaluar el arco aórtico y la arteria pulmonar. Estas son áreas o focos adicionales, ¿sí?, que pueden sernos útil para la semiología. El ventrículo derecho también tiene un área donde ir a buscarlo, ¿sí?, desde el tercer espacio intercostal hasta el extremo distal del esternón, y lo corroboramos siempre esto con la imagen. Pueden también hacerse un dibujo y tener los reparos anatómicos para luego ir a practicar. El foco de ER o segundo foco aórtico o foco aórtico accesorio se encuentra en el tercer espacio intercostal izquierdo dentro del área ventricular derecha, ¿sí? Es considerado como el quinto foco de auscultación precordial. ¿Qué vamos a escuchar ahí? Obviamente la válvula aórtica, pero también la pulmonar y los soplos de insuficiencia aórtica. También podemos nosotros demarcar, hacer una demarcación donde encontramos pulsaciones precordiales anormales, ¿sí? Por ejemplo, en aquellas personas que tienen un agrandamiento del ventrículo izquierdo, tal vez secundario a una angina o enfermedad miocárdica, ¿sí? Y esta sería el área ectópica o mesocardio. El área epigástrica es la misma región anatómica que para el examen abdominal. Allí podemos encontrar desde pulsaciones aórticas como también aquellos ruidos originados en el ventrículo derecho. La inspección, que hacemos también un abordaje desde el lado derecho del paciente, igual que en la región abdominal, vamos a observar desde la coloración de la piel,
cómo es el tórax, cómo es la configuración del paciente, ver si hay algún latido visible, movimientos ya sea de levantamiento o al revés, de depresión en el tórax y la relación que tengan con la respiración. Buscaremos encontrar normalmente en niños y en jóvenes lo que se llama latido de punta, latido apexiano o choque de la punta, que no es más que un pequeño levantamiento, ¿sí? Provocado por la región apexiana, por el empuje del ventrículo izquierdo hacia adelante, en el inicio de la sístole. Se denomina también punto de máximo impulso. Con la palpación del tórax, ¿sí? Sobre el mesocardio, el área cardíaca, ambos lados del esternón, cerca del apéndice sifoides, estamos buscando nada más que pulsaciones y vibraciones. Hacemos la palpación, es importante también hacerlo no solo en decúbito supino, sino como habíamos hablado anteriormente, en decúbito lateral izquierdo y sentado con un poco de inclinación hacia adelante. Incluso en algunos casos en decúbito ventral. Bien, ¿qué podemos sentir a la palpación? Por un lado, movimientos pulsátiles como el choque de la punta y algún otro movimiento patológico. Vibraciones valvulares palpables por choques valvulares. Estremecimiento catario, también denominado frémito o trill. Ritmo de galope diastólico. Roces pericárdicos palpables, denominados frémitos pericárdicos. Como movimiento pulsátil normal, no es más que el choque de punta o pulso apexiano, ¿sí? Sobre el foco mitral. El choque de la punta lo vamos a observar sobre todo en niños y pacientes jóvenes, pero ya después de los 30 años no es tan fácil de observar. Es sí más fácil si ponemos al paciente en decúbito lateral izquierdo y lo comprobamos de esa manera. Ahora recordemos que un paciente, por ejemplo, EPOC, donde los pulmones retienen aire, el corazón se encuentra más profundo y la pared anterior está separándolo por una porción de pulmón, ¿sí? Por las lengüetas pulmonares que envuelven al corazón. Entonces ahí no lo veríamos y sería inclusive más difícil la auscultación. Estremecimiento catario, frémito o trill no es más que una vibración, como el ronroneo de un gato, que proviene del corazón y de los vasos, que son transmitidos a la pared torácica. El corazón normal, el paciente normal, solamente podemos llegar a sentir lo que denominamos eretismo cardíaco, ¿sí? Sobre todo en jóvenes simpático-tónicos, hipertiroideos, y que tengan también, por otro lado, una pared torácica delgada para transmitir fácilmente los sonidos. Entonces sentiría algo parecido a este frémito o trill, ¿sí? Sobre todo en sístole. Pero no es más que el tremor cordis que no tiene ninguna significancia patológica. Entonces el trill sí es la manifestación táctil de un soplo, es la vibración que palpo de un soplo, por lo cual es patológico. Uno pensaría que la gran diferencia entre sonoridad y matidez entre el pulmón con aire y el corazón, que es músculo y sangre, sería bastante notoria. Bueno, no es tan fácil por justamente la disposición dentro del tórax por una parte, pero por otro lado también se puede ver alterado en pacientes que tienen mucha musculatura o panículo adiposo por la gran resonancia pulmonar, tal vez pacientes EPOC o enfisematosos, y también por las deformidades del tórax, con los tipos de tórax y las mamas en el sexo femenino.
y en toda aquella persona que se agregue mamas también, no importa el sexo en este caso. Esta frase lo único que dice es, no es tan fácil percutir el corazón, ¿sí? Y delimitarlo y demás, pero sí es importante hacerlo sobre todo para encontrar algo patológico. Por ejemplo, nada de matidez, ni absoluta ni relativa, o al revés, una zona de matidez muy extensa. Bien, las zonas de matidez absoluta y matidez relativa no es más que el corazón apoyado en la parrilla costal. Si no está separado por las lengüetas pulmonares, sería la zona de matidez absoluta. Y donde hay interpuesto entre el corazón y la parrilla costal un poco de pulmón, o sea, las lengüetas pulmonares, puede sentirse matidez relativa, lo cual va a variar también en una inspiración profunda o en una expiración profunda, ¿sí? Entonces, normalmente deberíamos encontrar una pequeña zona de matidez rodeado de una zona de submatidez. El área de matidez relativa es un área bastante pequeña que estaría formada por parte de la aurícula derecha, entre el tercer y quinto espacio intercostal, ¿sí? Ese sería el borde derecho, un poco más arriba por la aorta ascendente, del lado izquierdo por el ventrículo izquierdo y hacia abajo el cono de la arteria pulmonar hacia arriba. Como cuando buscábamos un órgano, por ejemplo el hígado, lo que buscamos acá es determinar esta zona de matidez relativa. Entonces, vamos buscando de distintas regiones, acercándonos y provocando, sintiendo, perdón, los cambios de ruido, de sonoridad a submatidez desde distintas zonas, para hacer luego la delimitación geográfica en el tórax con un lápiz dermográfico. El área de matidez absoluta es un pequeño triángulo cuyo borde derecho se corresponde justamente al borde izquierdo del esternón y su borde izquierdo es oblicuo hacia abajo y hacia afuera y el vértice un poco por dentro del choque de la punta. Esta área de matidez absoluta no es más que el ventrículo derecho apoyado sobre la parrilla costal en sujetos normales. Cuando hacemos las delimitaciones, recordemos siempre pedirle al paciente que inspire, pero que expire y la percusión y la marcación la hacemos en el momento expiratorio, donde las lengüetas pulmonares se retiran, dejando más porción de corazón en apoyo con la parrilla costal. Cuando hablamos de auscultación, lo primero que pensamos es que vamos a ir a escuchar justamente a las válvulas cardíacas, ¿sí? Y reconocer determinadas afecciones. También, obviamente, para ver cómo funciona el músculo cardíaco y alteraciones del ritmo. Ahora, ¿qué tenemos que distinguir? El tono, el timbre y la intensidad como cualidades auscultatorias de estos fenómenos acústicos. Describimos anteriormente dónde vamos a ir a auscultar. Lo que vamos a hacer es utilizar los focos principales de auscultación, que son el foco tricuspidio, el foco mitral, el pulmonar y aórtico, y también el segundo foco aórtico o aórtico accesorio, o foco de ERB. Y también las áreas como mesocardio, esternoclavicular, epigástrica, etc. Como lo dijimos anteriormente, cualquier ruido cardíaco originado en una válvula lo vamos a escuchar en la dirección del flujo sanguíneo en alguna de las áreas o focos principales, ¿sí?
donde los vasos entrarán en contacto o se acercarán más a la pared torácica. Como siempre en la semiología vamos a seguir un orden, iniciando primero en el foco tricuspidio, luego nos vamos al foco mitral, luego al pulmonar y al aórtico, y por último al segundo foco aórtico. Y después iremos recorriendo toda la región precordial. Bien, aquí vemos, iniciamos en el foco tricuspidio, luego seguimos en el foco mitral, luego al pulmonar, luego al aórtico y por último al segundo foco aórtico o foco de R. Luego las áreas esternoclavicular, ventricular derecha y epigástrica. Unas recomendaciones para el uso del estetoscopio. Pensemos que en cardio vamos a usar el estetoscopio de la parte del diafragma, pero también la campana. Con el diafragma vamos a escuchar el primer y segundo ruido, ¿sí? Y también podemos escuchar el soplo de insuficiencia aórtica, que son un poco más agudos. Con la campana vamos a buscar sonidos más graves, como pueden ser el tercer y cuarto ruido. Y ahora me tienen que recordar ustedes cuáles son normales y cuáles patológicos o cuáles podrían ser normal o patológico. En cualquier persona le pedimos que se incline hacia adelante cuando está sentada, evaluando también el ápex en decúbito lateral izquierdo. En la auscultación también podemos determinar el ritmo y la frecuencia cardíaca. Y después tendríamos que identificar todos los ruidos cardíacos en cada foco. ¿Qué vamos a escuchar? La auscultación vamos a escuchar dos ruidos en relación con ¿qué? Con el cierre valvular, de válvulas auriculoventriculares y válvulas sigmoides. Ahora, en algunas personas jóvenes puede escucharse normalmente un tercer ruido. El primer ruido es el cierre al unísono de ambas válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia. En algunos jóvenes puede escucharse cierto desdoblamiento. Ahora, si se cerraron las válvulas auriculoventriculares, quiere decir que inició la sístole. Luego de lo cual viene el segundo ruido, que es el cierre de las válvulas sigmoides, pulmonar y aórtica. Y viene después un silencio un poco mayor, que sería la diástole. Entonces, luego del primer ruido tenemos la eyección, o sea, la sístole. El silencio es corto. Luego del segundo ruido comienza el llenado ventricular, que es más largo. ¿Sí? El silencio es un poco más prolongado que el primer silencio o silencio menor. El primer ruido lo vamos a escuchar, ¿sí? Sobre todo con mayor intensidad, con el diafragma en la región de la punta. En la práctica es el cierre de la válvula mitral y tricúspide, marcando el inicio, como dije anteriormente, de la sístole ventricular. Lo que dura este pequeño silencio es lo que dura la eyección. Cuando cae la presión en el ventrículo, porque ya no hay más sangre y el músculo tampoco se contrae más, cae la presión, ¿sí? Entonces las presiones en la aorta y en la arteria pulmonar son mayores que las ventriculares, se cierra entonces por diferencia de presión las válvulas sigmodia, aórtica y pulmonar, que sería el segundo ruido. Entonces, el segundo ruido es el cierre simultáneo de las válvulas sigmodia, aórtica y pulmonar, dando inicio a la diástole ventricular. ¿Sí? Esto no es más ni menos que diferencia de presiones. Ahora recuerden ustedes los silencios, el pequeño silencio sistólico entre el primer y segundo ruido y el segundo silencio mayor o más grande que el primero entre el segundo ruido y el primero que corresponde a la diástole. Recordemos entonces que estamos hablando todo el tiempo como algo normal a auscultar el cierre valvular.
no hablamos de apertura, ¿sí? Hablamos de cierre valvular como una condición normal, R1 y R2, que son fácilmente distinguibles porque distinguimos también fácilmente el silencio más corto y el silencio más largo, o el pequeño y el gran silencio. Puede existir también un tercer ruido. Ese tercer ruido es originado por la vibración de la pared ventricular al impactar la sangre, ¿sí?, contra justamente la pared en el llenado ventricular rápido. ¿En quién se da normalmente? Se puede puede verse, perdón, ocultarse en niños y jóvenes, ¿sí?, también a nivel de la punta. Y suele desaparecer luego de los 25 años de edad. Cuando aparece en edades más avanzadas, siempre este tercer ruido va a ser patológico. Entonces recordemos, hasta los 25 años puede sentirse como un ruido normal, pero después de esa edad ya siempre me va a hablar de, por ejemplo, insuficiencia ventricular. O sea, después de los 25 años, el tercer ruido es patológico. Por otro lado, el cuarto ruido, la condición es que siempre es patológico. Nunca es normal, ni siquiera en edades tempranas. Es siempre patológico. ¿Y por qué se da? Por el llenado brusco diastólico, pero por contracción auricular. Hay una tensión, ¿sí?, valvular, auriculoventricular, ¿sí?, y también del músculo. Entonces, ¿en dónde se da? En ventrículos que se distienden poco, ¿sí? El corazón está muy rígido, por lo cual, para poder llenarse, o sea, la diástole para ser efectiva, la aurícula tiene que contraerse más para completar el llenado. Por ejemplo, se da en pacientes que han tenido isquemia, en hipertensos y en insuficientes cardíacos. Existen también otros ruidos conocidos como ruidos agregados o adventicios. Dentro de esto vamos a tener los ruidos sistólicos o clics sistólicos. Son el aórtico y el pulmonar. Van a seguir a R1 y a ocultarse en los focos de la base. Son intensos, breves y de timbre metálico. ¿Cuál es el origen? Puede ser origen arterial por distensión de las paredes dilatadas o esclerosadas de la aorta o de la arteria pulmonar durante la eyección ventricular. También valvulares por fibrosis sigmoides, de las válvulas sigmoides, que crujen al abrirse. Entonces, una válvula que hace ruido al abrirse va a venir, por ejemplo, estamos hablando de las sigmoides, si dijimos que el cierre de las aurículas ventriculares inicia la sístole, inmediatamente se abren las sigmoides, ¿sí?, pulmonar y aórtica. Si hacen ruido, justamente van a hacer un ruido o clics sistólicos, ¿sí?, justo después de R1, obviamente que es patológico. También tenemos ruidos diastólicos o chasquidos. Recordemos que para que la diástole se dé se tienen que abrir las válvulas auriculoventriculares. Bueno, el chasquido de apertura mitral, tal vez por una estenosis mitral no calcificada, sino por válvulas fibrosadas, ¿sí? Es un ruido seco, intenso, que va a seguir en este caso a R2. También se va a ocultar mayormente en la punta y en decúbito lateral izquierdo y sobre todo en expiración. Obviamente que es patológico. El frote pericárdico puede ocultarse en forma intermitente en toda la zona del mesocardio, pero tanto en sístole como en diástole. ¿Sí? Va a ser un timbre seco y crujiente, como de cuero, de baja intensidad, que va a aumentar con la compresión del estetoscopio. ¿Cuánto tiempo va a durar? Por un lado, hasta que la afección desaparezca, o sea, la inflamación de una pericarditis seca, o al revés, cuando derrama y lubrica la zona. Y eso lo vamos a ver también, por ejemplo, en un frote pleural, ¿sí? Cuando es seco, se va a sentir; cuando está lubricado, tal vez por el derrame, va a dejar de sentirse.
Bien, los soplos muchos de ellos son patológicos, los vamos a sentir en la región precordial o cerca de ella. Generalmente van a ser manifestaciones de lesión de alguna válvula y puede haber algunos soplos que sean inocuos, o sea que no revistan patología. Lo que producen, ¿por qué yo los escucho? Porque producen un flujo turbulento. Entonces, ¿de qué van a depender? De la velocidad de la sangre, de su viscosidad y del obstáculo que encuentre la corriente sanguínea. Bien, ¿cómo vamos a marcar los soplos? ¿Cómo los vamos a ocultar o cómo podemos cuantificarlos? Y con grados, un sistema de grados de el 1 al 6, donde el 1 es muy débil, que realmente es muy poco audible, y el otro extremo, el grado 6, sería muy intenso, con un tril palpable siempre y se puede inclusive oír sin estetoscopio. O sea que a la auscultación le vamos a sumar también en la asociación con la palpación, con la presencia del tril o el frémito palpable. Otra característica que podemos tener es el tono, que puede ser alto o agudo, o bajo y grave, y también el timbre, que generalmente lo asocian a algún otro sonido. Por ejemplo, un soplo con característica de soplo suave o aspirativo, otro soplante, otro rasposo o áspero, en maquinaria, en chorro de vapor, perdón, musical, etc. Bien, tenemos que reconocer en qué tiempo ocurren, o sea, si son sistólicos, si son diastólicos o si ocupan parte o completamente los dos ciclos. Entonces, eso simplemente tratando de distinguir el pequeño silencio sistólico entre el primer y segundo ruido y el gran silencio diastólico entre el segundo y el primero. Generalmente los soplos diastólicos están detrás de ellos hay una lesión orgánica de alguna válvula, mientras que los sistólicos pueden llegar a ser orgánicos como los diastólicos o también funcionales. Bien, una vez que reconocimos si están en sístole o en diástole, podemos tratar de describir en qué momento de la sístole o en qué momento de la diástole o en una mezcla de ambos o cuando ocupa ambos dos para saber en qué tiempo está. Entonces, podemos decir que pansistólico u holosistólico es un soplo que ocupa toda la sístole, o sea, todo el pequeño silencio entre el primer y segundo ruido. Mientras que el holodiastólico es al revés, entre el segundo y el primero y también ocupa todo el gran silencio o silencio mayor. Ahora, protosistólico y protodiastólico habla de que es temprano tanto en sístole como en la diástole, o sea, al inicio de la sístole o al inicio de la diástole. Cuando hablamos de mesosistólico o mesodiastólico es que está en el medio de la sístole o de la diástole. O sea, el mesosistólico de eyección va a aparecer luego de escucharse R1 y termina antes de escuchar R2. Bien, y cuando hablamos de tele, hablamos de al final del tiempo. Por ejemplo, telesistólico empieza el pequeño silencio, inicia el soplo y termina antes de R2, ¿sí? O sea, está tardío, aparece tardío en sístole, mientras que el telediastólico o presistólico es tardío en diástole, ¿sí? Justamente antes de R1, o sea, antes del siguiente ciclo. Viendo en la gráfica, tanto en sístole como en diástole, tenemos proto, meso y tele. Proto al inicio, meso en la mitad y tele hacia el final. Y después el holo o el pan lo que habla es de completa todo el silencio. Bien, ahora, ¿dónde escuché mejor ese soplo? Bueno, esa sería la localización. ¿En qué lugar? ¿Sí? Para reconocer qué válvula es la que está afectada y está provocando ese sonido, ese soplo. Y por otro lado tenemos que ver la irradiación, ¿sí? Donde tiene mayor intensidad, ¿sí? Hacia dónde se propaga según el flujo sanguíneo.
Y por último, ver si cambiando la posición del paciente o pidiéndole también inspiración y expiraciones profundas, o con el ejercicio o incluso con el tratamiento, cómo modifican esos soplos que venimos auscultando. Por último, antes de que se pongan a repasar y ver el video nuevamente y anotar cuestiones que no entiendan para discutirlo en el foro con sus docentes de cada comisión, vamos a dar el ejemplo de un registro de examen normal. Entonces, en la inspección tendríamos que ver el latido de punta, el choque de punta, ¿sí? En línea medio clavicular, ¿sí? Sin otras deformidades, sin otros movimientos pulsátiles. A la palpación tendríamos que palpar en el mismo lugar donde lo vimos, el choque de la punta, sin palpar tampoco ningún otro movimiento pulsátil, sin palpar frémitos o trills ni ningún roce ni frote, ¿sí? A la percusión deberíamos poder delimitar normalmente el área cardíaca, y a la auscultación tendríamos que escuchar los ruidos cardíacos normales, R1 y R2, ¿sí? Con un buen ritmo, buen tono e intensidad, sin escuchar ruidos accesorios, ni soplos, ni roces. Y depende de la edad del paciente, una frecuencia cardíaca aproximadamente dentro de los 80 latidos por minuto. Recuerden que jóvenes deportistas pueden estar más cercanos a los 60 y bebés más cercanos a los 100. Vuelvan a ver esta clase las veces que sea necesario, porque después se irá complicando con cuestiones tal vez relacionadas a distintas patologías. Entonces es muy importante reconocer lo normal. Nos vemos la próxima.